Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente con Renato Álvarez. Uno de los más destacados símbolos de altruismo y solidaridad en España llega esta semana a Honduras. El padre Ángel García, presidente y fundador de la Fundación Mensajeros de la Paz, trae ayuda humanitaria. Sus colaboradores más cercanos adelantan buenas nuevas. Llegará un higienebús que constará con una zona de atención médica, peluquería y espacio de capacitación sanitaria que recorrerá diferentes partes del país. Creo que es un proyecto muy especial para él y por eso el motivo de su visita. Obviamente, claro que es importante la visita institucional, tenemos una agenda muy apretada, con firmas de convenios, como ya le he comentado, con empresas privadas. Durante su estadía en Honduras sostendrá encuentros con las autoridades nacionales, empresarios, figuras académicas, diplomáticas y con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Entre los proyectos que mantiene su gestión solidaria destaca el Centro Socioeducativo Guarataro, en El Progreso, brindando apoyo en educación integral, salud, alimentación e higiene. Venimos de otro país, como en este caso es España, a ayudar a niños de Honduras, pero es que lo hacemos en 75 países del mundo. El padre Ángel García extiende su brazo solidario al apoyar a Honduras, incluso durante las emergencias de desastres naturales que azotaron el país. Por su impacto social recibirá la Orden de Malta en su visita próxima. El Padre ya está aquí en nuestro país. Aquí está en nuestro país y hoy está aquí en Frente a Frente el Padre Ángel. Qué satisfacción saludarlo, qué satisfacción darle la bienvenida, Padre Ángel, qué satisfacción presentarlo al pueblo hondureño. Él estará unos 20 minutos, así que lo voy a aprovechar porque les pido su atención también para el siguiente tema, el Mundial de Fútbol y la piratería. Ya viene el Mundial de Fútbol, el 20 comienza el Mundial de Qatar. Y entonces aquí lo veremos por Televicentro y Tigo. Y ya les hablaré de lo que es verlo por estas dos empresas y de lo que significa la piratería en este tipo de eventos. Atentos, pero yo aprovecho estos 20 minutos y me agrado en estos próximos 20 minutos estar con un ángel, con el Padre Ángel y esta misión que tiene en diversos países del mundo. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Feliz y contento de estar acá en este país bendito de Honduras, al que queremos y al que admiramos tanto, porque España hay muchos hondureños y hoy venimos aquí a compartir con todos ustedes. ¿Y los proyectos aquí en Honduras qué tal? ¿Cómo van? Pues yo creo que son unos proyectos preciosos, unos proyectos solidarios donde participan todos, desde el mismo gobierno, empresarios, la misma población. Yo creo que es una gran noticia el saber que la sociedad está rica en valores y esto lo comprobamos acá en este país, en Honduras. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes se benefician de estos proyectos, padre? Bueno, en total en el mundo entero más de 40.000 niños y 20.000 personas mayores y otros proyectos como con mujeres maltratadas, con niños con discapacidad, con niños terminales, pero sobre todo lo más importante es que seamos capaces de formar una familia, que seamos capaces de llevar ese mensaje de que hay que quererse, de que hay que dialogar, de que si hubiera más diálogo no hubiera existido esta guerra que está padeciendo Ucrania. Si hubiera más diálogo, pues muchas familias no estarían rotas, sin duda alguna. Y este es un poco el mensaje, un mensaje de hace miles de años, un mensaje que todos estamos, porque yo creo que hemos nacido para ser felices y uno es feliz cuando quiere y se deja querer, y esto lo comprobamos aquí en Honduras. Ya que me mencionó esa guerra, no puedo dejar escapar esta pregunta. ¿Tiene proyectos en Ucrania? Sí, estamos en Ucrania desde el día siguiente de disfrutar la guerra, con comedores, con un albergue, un hotel y sobre todo acogiendo a ucranianos que llegan a nuestros países, más de casi 700 ucranianos, y viendo cómo había a veces más familias que querían acoger que ucranianos que llegaban. Y esta es nuestra sociedad, ¿no? Ucrania está sufriendo, pero yo creo que por primera vez en la historia no ha pasado como con la guerra de Irak,
en aquella guerra en la que un montón de gobiernos la habían apoyado. En esta guerra no hay nadie, ningún gobierno, ningún país ha apoyado la guerra, no siendo el mismo Putin quien lo ha hecho, ¿no? Y esto es una buena noticia, aunque estamos sufriendo y nos duele de verdad ver ese sufrimiento de estos hermanos de Ucrania, ¿no? Claro que voy a priorizar a Honduras, pero no puedo ser frío en no hacerle una pregunta adicional de Ucrania, porque sé el sufrimiento de ese pueblo. Luego de iniciarse la guerra, ¿ha estado usted o cómo hace la fundación para facilitar suministros y otros requerimientos que tienen en este momento en sus proyectos? Bueno, se ha sido a través de empresas y de socios y de benefactores que nos hacían llegar alimentos, nos hacían llegar, hemos llevado más de 70 ambulancias al pueblo de Ucrania, porque era lo que de verdad necesitaban en aquellos momentos, haber traído soldados heridos a España a curar, y sobre todo lo que hemos llegado es que estábamos con ellos, que todos somos ucranianos en esos momentos, ¿no? Mientras hablamos estoy escuchando un ambiente, quedé viendo la pantalla que tengo enfrente y me encuentro con estos videos, así que por favor dejemos el video en la pantalla completamente, el ambiente, porque estos son los proyectos que tiene el Padre Ángel aquí en nuestro país. No, pero hasta donde tus ojos ven no puedes claudicar, remando fuerte llegaremos a la orilla, dale play a la esperanza, dale play a la alegría, a la posibilidad de que mañana sea el día, dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión, deja que salga lo bueno que late en tu corazón. ya va a salir el video. La vida toda meta tiene su dificultad, que no te quiten la sonrisa y roben la felicidad, vive el presente, en medio de la lucha vale la alegría, dale play a la esperanza, dale play a la alegría, a la posibilidad de que mañana sea el día, dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión, deja que salga lo bueno que late en tu corazón. Del afecto y la bondad seamos la llama, con respeto y con amor cambie el panorama. Dale play a la esperanza, dale play a la alegría, a la posibilidad de que mañana sea el día, dale play a lo imposible. Pues estos son los niños y todo el personal de la comunidad socioeducativa Guarataro. Hábleme de este proyecto en específico, Padre Ángel. Es un proyecto que nos hace a veces sonreír o asomar las lágrimas, porque son niños felices, niños que por las circunstancias que sea no habían tenido una oportunidad de poder estudiar, de poder insertarse en la sociedad, que es lo que queremos. Es decir, no queremos hacer grandes doctores, sino queremos hacer hombres y mujeres en la sociedad, y esto se está haciendo. Por eso cuando uno ve estos niños, uno ve
que no son unos actores, son niños de carne y hueso, son niños reales que de verdad quieren de verdad insertarse, y queremos junto con toda la población conseguir lo más importante en la vida, que sean felices. Cuando le preguntas a un padre qué quieres de tu hijo, o a la madre qué quieres que sea, siempre te responden lo mismo, que sea feliz, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones de estos niños antes de pertenecer a esta comunidad socioeducativa Guarataro? Bueno, al vivir bastante lejos a veces de las mismas poblaciones o desde donde existen los colegios o los centros, a veces los pobres no podían llegar a eso, pues, y hemos conseguido que a través de becas, a través de los mismos autobuses puedan ser allí, y que aquellos que a veces no pueden volver a casa porque están muy lejos, poder tener dentro de la misma casa un centro, una residencia, al menos que estén ahí. Pero no les queremos desintegrar de la familia, queremos que sigan teniendo la familia, que es lo más importante en la vida que uno puede tener. ¿Y la familia entonces convive con ellos? No, la familia comparte con ellos, y sobre todo la directora, los trabajadores que tenemos, es decir, no solamente hacen vida con los mismos niños, sino con los mismos familiares cuando vienen, porque los familiares es muy importante, el que estén y el que los niños sepan que existe una familia, que siguen teniendo un padre, una madre, un abuelo, un tío. Es decir, en Mensajeros de la Paz queremos ser una familia grande. Dentro de Mensajeros de la Paz no existen los antiguos alumnos, los antiguos niños, y después muchos de ellos incluso son los propios educadores según van creciendo. Son ellos los mismos que van siguiendo esta obra de Mensajeros de la Paz, y así en muchos lugares quienes están de educadores, de profesores, de trabajadores, de directores, son niños, personas que han sido niños o niñas anteriormente. ¿Desde cuándo está Mensajeros de la Paz aquí en Honduras? Llevamos más de 3 años acá en Honduras. Reciente. De la pandemia, sí, ¿no? Pero ¿Y cómo llegó Mensajeros de la Paz? Cuénteme esa historia, ese origen, aquí al país. Sí, pues dentro de Mensajeros de la Paz estamos en más de 70 países, sí. Y un país que es el de Amán, Jordania. Allí hay un sacerdote que es el presidente de Mensajeros de la Paz, que tenía un hermano también aquí. Nos dice, ¿y por qué no vamos a poder estar en Honduras? Y aquí llegamos a Honduras un poco de los presidentes de Mensajeros de la Paz. Y así existen comedores y centros, el mismo San Pedro existe este colegio, y sobre todo existe mucha ilusión, mucho entusiasmo y muchas ganas de verdad de compartir, de vivir esta vida. Eso que tantas veces la Madre Teresa Calcuta decía, que la vida es bella, que había que vivirla, que había que cuidarla y que había que compartirla. Y esto es lo que hacemos, compartir un poco nuestra vida, ¿no? En Mensajeros de la Paz lo que prima es el amor, es la solidaridad, usted me lo ha dicho, pero también necesitan de financiamiento. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad con Mensajeros de la Paz en Honduras, en apoyo? Desde el inicio hemos encontrado las puertas abiertas, tanto en el gobierno como en la misma sociedad, en los mismos empresarios, en la población hondureña, a la que uno tiene que agradecer, porque yo creo que la solidaridad está a flor de piel de cada uno. Es decir, cuando existen este tipo de catástrofes, cuando ha sido la pandemia, por ejemplo, hemos visto cómo nos ayudábamos todos unos a otros, y cuando Mensajeros llega aquí se nos han abierto todas las puertas, es decir, y cuando no se nos abren picamos y insistimos a que no nos cierran la puerta. No queremos entrar por la ventana, pero si hay que entrar por la ventana entraremos también. ¿Y usted personalmente hace las llamadas y toca las puertas, Yo padre? Personalmente a veces hago llamadas, toco las puertas, y a veces me encuentro con algunas puertas cerradas, pero hay que tener siempre esperanza. Es decir, en esta sociedad hay demasiados agoreros que creen que todo va mal, que creen que todo va a ir peor, y es verdad, no hay que negar la realidad de que hay mucha pobreza, la realidad de que hay muchas personas que sufren, pero también hay que tener la esperanza de que somos capaces entre todos aliviar un poco toda esa, y que además no es solamente el decir esto que lo haga el gobierno, esto es obligación de otros. Es verdad que el gobierno tiene obligación sobre todo de aliviar, de dar la habitación, de que no haya hambre, de que haya trabajo, pero nosotros, las ONGs, las instituciones, tenemos que colaborar con ellos, no venimos a ser oposición. A veces sí venimos a decirles que no estamos de acuerdo con cosas que pasan, pero sobre todo venimos a colaborar, es decir, no somos un partido político que está enfrente de las organizaciones gubernamentales, ¿no? Por eso es una asociación en donde están los que creen y los que no creen, donde están los que tienen una ideología, otra ideología, y nuestra asociación es una asociación abierta,
lo que es una familia, ¿no? En la que intentamos que haya pocos suegros o pocas suegras o pocas personas que discuten. Se discute demasiado, nos enfrentamos demasiado, necesitamos querernos más. Es decir, una sociedad que no se quiere es una sociedad perdida. Justamente en nuestra empresa, Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota, han iniciado todo un proyecto para que nos unamos los hondureños. Sabemos que por diversos problemas que hemos tenido en el pasado reciente, somos una sociedad fraccionada, dividida, antagónica, y que con esa casa dividida en que estamos, muy difícilmente salgamos adelante y superemos la pobreza y todos los problemas estructurales. Qué bien que me habla de unidad y solidaridad, porque justamente nuestras empresas en eso están, tratando de hacer conciencia en los hondureños que solo unidos, queriéndonos, extendiéndonos la mano, abrazándonos, es que podemos salir adelante. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, al presidente de una asociación, de una institución como es la ONCE allá en España, que ante los diputados en el Congreso, en el Senado, les decía: el problema de ustedes no es el que se suban las pensiones, el que haya más trabajo, el problema es que ustedes no se quieren, incluso que ustedes a veces se odian. Es decir, tenemos que unirnos más, se tienen que unir ellos, los gobernantes, pero también el pueblo. Claro, también claro. El pueblo, nos tenemos que unir y ver más en qué estamos de acuerdo que en lo que no estamos de acuerdo. A veces... Porque muchas veces la división de los políticos y de esa gente que nos dirige, que gobierna, la división de ellos se traslada al pueblo. Sí, además, y el pueblo queda dividido. Más ellos son fruto de nuestro pueblo, sí. Y somos nosotros los que les hemos elegido y debemos ser los que les debemos echar si no cumplen de verdad con lo que ellos han prometido. Sé que usted es un soñador, así que la pregunta es como obvia. Pensaba, ¿está soñando con extender mensajeros de la paz en Honduras a otras regiones? ¿O usted va delante de nosotros y ya está trabajando en otros lugares del país? Sí, estamos trabajando en más lugares del aquí país, en Honduras. Aquí en Honduras, y seguimos soñando en ello. Es decir, si alguien soñaba en que los blancos y los negros un día pudieran ir en el mismo autobús y se ha conseguido, tenemos que seguir soñando en que debemos quitar tantas desigualdades, en que debemos aliviar y que no es posible que siga habiendo personas que incluso se mueren de hambre, pero que están malnutridos, personas que necesitan al menos comer 2 o 3 veces al día, sin duda alguna, o mamás o papás que a veces cuando llega la noche no pueden darle un vaso caliente a su hijo, ¿no? No podemos permitir eso, tenemos que trabajar con ganas, sin pelearnos, es decir, nos peleamos demasiado. Hablando o regresando al tema de la comunidad socioeducativa Guarataro, ¿cuántos niños son beneficiados en este momento? Ahí hay más de 300 niños. Más de 300 pero niños. Seguimos con muchos más niños, es decir, no son los que van, sino los que podemos seguir. Pero fíjese, no es cuestión a veces de cantidades, si son 100 o 500 niños, sino con que fuera nada más que una persona. Cuando le preguntas a un padre de familia qué es lo más importante en su vida, dice, pues no dice con que tenga 10 o 15 hijos, basta con que tenga 2 hijos o 3, a los que pueda educar, a los que les pueda sacar adelante, a los que les pueda hacer unos hombres y unas mujeres el día de mañana. Y necesitamos de verdad insertarnos en la sociedad, en una sociedad en la que sin duda alguna tenemos que ver los valores positivos que tiene, ¿no? ¿Dónde está ubicado el primer proyecto de Mensajeros de la Paz? ¿En qué región del mundo? En Asturias comenzó primero. En Asturias. En Asturias, después fuimos en distintas comunidades, en distintos lugares. En El Salvador, muy cerca de aquí, hace más de 20 años que estamos también allá, sobre todo con niños terminales. Ahí salía uno de los niños, uno que es la bendición de Dios, que estaba muy malito. ¿Qué edad tiene ahora? Tiene ya 18 años. A 18 años. Ha hecho un campeón y además ha sido del Barça, después del Madrid, vamos a ver cómo le vamos empujando. No, son niños normales y corrientes, que lo que necesitan es una familia. ¿Sí? Claro. ¿Cuándo se crió Mensajeros de la Paz, Padre Ángel? Este octubre, hace 60 años. Hace 60 años. Cuando teníamos 24 años con otro compañero. Pero Mensajeros de la Paz no es una obra de un cura, de una persona, es una obra de cientos y miles de personas, más de 4.000 trabajadores están en nómina, trabajadores, y más de 20.000 voluntarios y cooperantes están trabajando, ¿no? Me imagino que tiene cercanía y relaciones con esos niños de los primeros proyectos de Mensajeros de la Paz, que ahora son adultos mayores.
Además, algunos de esos niños son directores generales nuestros. El gerente con nosotros está hoy acá en Honduras, Sergio, que es hijo de uno de esos papás que se nos ha ido también. No, yo creo que somos como esa familia que todos soñábamos en vivir en una familia. ¿En los 5 continentes? En los 5 continentes. ¿En los 5 continentes sí, está representado? Estamos representados. ¿Oceanía? Sí, también. Y no estamos arriba también ya estamos representados. Iba a decir por desgracia o por gracia de Dios, tenemos demasiadas personas que se nos han ido, sobre todo personas mayores y niños también. Pero así es la vida, ese es el ciclo de la vida, nacer, crecer y morir. Pero que mientras vivamos, tengamos paz en el alma, seamos solidarios, profesemos el amor, ayudemos, compartamos. Usted tiene que venir con nosotros, ya va el mensajero de la paz. Me voy con usted, ya me hace falta. Me voy con usted también a ayudarle. Mire, estoy viendo aquí los medios de comunicación impresos en el país. Ya Televicentro ha difundido varias notas de la presencia del Padre Ángel en Honduras. Vea... Esta página de la prensa, Padre Ángel García, trae un mensaje de paz en su visita a Honduras. La Fundación Socioeducativa Mensajeros de la Paz trabaja desde hace 60 años en la asistencia y protección de los sectores vulnerables de la población. Y aquí aparecen las fotografías del Padre Ángel, igual el Heraldo. Padre Ángel García trajo a la capital su mensaje de paz. Mensaje aquí que en este momento lo divulga a toda la nación, a todos los hondureños fuera y dentro de la geografía nacional. Así que un mensaje adicional final, Padre Ángel. El mensaje es que nos queramos más, que las personas que nos están escuchando, que sepan que hay muchas personas que a veces necesitan que les besen, que les abracen. Cuando encuentras a una persona que a veces al despedirte le das un beso y te dice hace tanto tiempo que nadie me besa, esta sociedad está falta de cariño, esta sociedad, el problema mayor. El Papa Francisco, cuando en su primer mensaje, aparición que apareció allá en Roma, le preguntaron cuáles eran los problemas mayores del mundo, de la sociedad, y decía eran dos: uno era la migración y otro la soledad. Y la soledad es verdad que es uno de los grandes problemas y que además tiene solución, y la solución no depende ya ni de los políticos ni de las farmacias. La solución depende del corazón, depende de amar y de querer. Hay muchos abuelos y abuelas que están esperando que sus nietos o sus hijos vengan y les den un beso, un abrazo. No necesitan regalos. Mire, las personas mayores podemos vivir casi sin comer y sin beber, y podemos pasar muchos días. Lo que uno no puede pasar es sin querer o sin tener a alguien que te quiera, alguien que te haga una llamada de teléfono, alguien que te pregunte qué tal estás, si tienes buena cara, qué te ha pasado. Es decir, necesitamos de verdad querernos más. Por eso yo animo a las personas que nos están viendo que al menos hoy den un beso más de los que solemos dar a veces, ¿no? Qué bien que lo dice, Padre, qué bien que lo dice. Ya en alguna ocasión aquí hemos reflexionado sobre eso. Papá o mamá, ¿desde cuándo no le das un beso a tu hijo? O hijo, hija, ¿desde cuándo ustedes, como no los educaron expresándose el amor con un beso, con un abrazo fuerte, desde cuándo no le das un beso a tu abuelo, a tu abuela, a tu mamá, a tu papá? Es que en algunos casos, como no fueron educados o no fuimos educados expresándonos el amor, nos da vergüenza, nos da pena acercarnos a nuestra mamá o a nuestro papá y darles un beso. Nos da pena, no fuimos educados para ser expresivos, para demostrarle al progenitor, a la progenitora, que los queremos, que los amamos. Ese es el mensaje, queremos contagiarnos de esto que dice, contagiarnos. Honduras es una población, unos hombres y mujeres que cuando emigran, cuando llegan a otros lugares, todos apreciamos la bondad y el cariño que ellos expresan, y ahí yo creo que nos ganan todavía, porque ustedes sí que saben querer, ustedes sí que saben abrazar, y tenemos que contagiarnos de ello también. ¿Me permite darle un abrazo, Padre Ángel? Muchas gracias. Permítame darle un abrazo cariñoso. Yo le voy a dejar con mucho aprecio un llavero de la Virgen del Covadonga en muestra de este cariño, y ficharle para el mensaje de la paz acá en Honduras y en el mundo entero. Muchas gracias. Y la próxima vez que venga, que estemos en otras en otros proyectos suyos, en Intibucá,
en La Esperanza, allá por Choluteca, y cuente con nuestro apoyo siempre. Usted ayúdenos a abrir las puertas. Seguro. Y a tocar en esas puertas o ventanas. Esos corazoncitos que muchas veces son duros, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Padre Ángel. Dios le bendiga. Muchas gracias. Que Dios le Bueno, me bendiga. despido del Padre Ángel. Sí. Él tiene un compromiso en la Embajada de España en Tegucigalpa ahora mismo. Yo voy a la pausa comercial, pero ya luego les voy a hablar del Mundial de Fútbol de Qatar, donde estará España. España, desde luego, y con posibilidades. Hace algunos minutos dio la lista Luis Enrique, sí, de los 26 que van al Mundial. Algunos no me convencen, son del Barça, están lesionados, no están en su mejor momento, y Luis Enrique los llamó. Además nos han dado una noticia buena, que es la selección de España. Es posible que vayan a hacer algún partido de estos de beneficencia, de estos amistosos, y irán a Amán, a Jordania, a una de las casas donde están nuestros niños, y no sé si irán ellos o nuestros niños irán allí a aplaudirles. Muy bien, padre. Ánimo, sí. Muy bien, así que cuando regresemos, las transmisiones del Mundial de Fútbol de Qatar por Televicentro y Tigo, pero la piratería, de eso les hablaremos. Gracias. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Estados Unidos extiende los documentos del TPS para los hondureños por 18 meses. Ustedes saben, es la principal noticia que tiene Tu Nota en este momento. Usted sabe que Donald Trump terminó con el estatus de protección temporal, clausuró el estatus de protección temporal, finalizó el TPS, y que en los últimos 18 meses los hondureños acogidos a esta figura se mantienen en Estados Unidos legalmente porque un juez así lo decidió. Arreglen ese problema del migratorio que tienen ustedes con el gobierno, pero les voy a dar 18 meses que vencen en diciembre, y que el juez mismo en este diciembre podría prorrogarlos, pero se adelanta el Ejecutivo y dice, bueno, como ahora en diciembre se vence esos 18 meses que concedió el juez, nosotros vamos a extenderles los permisos relacionados con el TPS para que ustedes que se acogieron a esa figura sigan otros 18 meses más mientras se arregla este asunto. Para junio de 2024, entonces, los hondureños acogidos al TPS y de otras nacionalidades pueden estar tranquilos. No los van a capturar, no los van a deportar y van a tener sus documentos en regla. Esto es lo que ha hecho ayer el gobierno estadounidense. Extiende los documentos relacionados con el TPS 18 meses más. Entérese más elementos entrando usted a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, no hay duda que el Mundial de Fútbol es uno de los eventos que más se ven en el globo terráqueo. Yo no sé si la gente mira las Olimpiadas, si mira más las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol. Lo que yo sé es que es el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol arrastra miles de millones de personas pegados ahí frente a una pantalla viendo. Y si es el equipo favorito de uno, el que llega a los cuartos, a las semifinales, igual todavía. Es intenso el Mundial de Fútbol, es espectacular. Es un mes donde todos estamos concentrados. Si el país de uno, lamentablemente Honduras no clasificó al Mundial. En América, si los argentinos van a llegar a las semifinales, si los brasileños van a llegar a las semifinales, que son generalmente las potencias que representan con éxito a América Latina. ¿Cómo le va a ir a México? ¿Cómo le va a ir a Estados Unidos? ¿Qué tal le va a ir a Costa Rica, que clasificó al Mundial de Fútbol? Bueno, todos, sin excepción, estamos pegados al televisor, pendientes de cómo se desarrolla el evento. Y justamente ese evento ya va a comenzar el próximo 20. Pero hay un fenómeno que siempre surge en este tipo de eventos con atractivo mundial, que es la piratería. Hay gente que no tiene los derechos para transmitir los partidos de fútbol del mundial.
pero se las arregla de manera ilegal y por diversas herramientas y a través de diversas herramientas. Saca las señales, divulga esas señales sin estar autorizado. Y sobre este fenómeno y sus repercusiones les vamos a hablar esta mañana. Es bueno que usted esté enterado. ¿Cuáles son las empresas legalmente constituidas y autorizadas para transmitir ese Mundial de Fútbol en Honduras? Ya lo sabrán, me imagino que ya lo asocian. Digo que para hablar del tema tenemos hoy a Ramón Gené, director de B2C, es el director de Business to Consumer de Tigo Honduras, director de Tigo Business de Costa Rica, CEO de Viva Communication de Panamá. Bueno, ¿para qué decirles más? Porque si no se me van 2 minutos más. Bienvenido, gracias, Ramón, es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente esta mañana. Placer para mí, Renato. Y también tengo a la directora legal de Americana de Producciones, Nancy Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nancy? Mucho gusto, licenciado, muy buenos días. ¿Le gusta el fútbol a usted? Me gusta el fútbol. ¿Y qué equipo sigue aquí en la Liga Nacional? Aquí yo voy por Honduras, la selección nacional, cuando se enfrenta contra cualquier otra. No se quiere dar color, no se quiere dar color con Olimpia, Motagua, No. Maratón o España. No, con la selección nacional. Yo la respeto. Y don Giovanni Hernández, que es un profesional del derecho. ¿Qué tal, Giovanni? Mucho gusto, licenciado. Buenos días. Usted sí se raspa, ¿verdad? ¿Qué equipo sigue aquí en Honduras? Fíjese que soy Maratón. Ah, bueno, no importa, está bien. Sí. Nosotros transmitimos los partidos de fútbol aquí de Maratón. Claro. Sí, es que San Pedrano usted. ¿Es de la zona Soy norte? de la zona norte. Ah, sí. bueno, está bien. Los ¿Y al patas Mundial verdes. por quién le va? En el Mundial de Qatar. Por Brasil. ¿Y a usted en el Mundial? Por Brasil. Ah, por Brasil. Ramón, ¿y usted? Yo España. estoy con España. por Con supuesto. España. Miren qué cosa, que con el padre Ángel yo estaba hablando de esa lista de Luis Enrique. Mire, le dijo, ahí está Luis Enrique convocando a jugadores del Barcelona que están lesionados, le digo, como Ansu Fati, sin saber que Ramón era catalán. Ya usted sabe. Y entonces dice Ramón, ¿y a quiénes querés que lleve del Madrid? Me dice. No, hay 2 convocados. Sí. Marco Asensio Así es. y el otro. Dani Carvajal. Así es. Dani Carvajal. Ojalá sean las 2 estrellas de España. Y yo quiero decir que después de los equipos de América Latina, mi equipo favorito en el Mundial es España. Pero después de Argentina y Brasil, ¿verdad? Por supuesto. bueno. Y Por de supuesto. México y Costa Rica, inclusive de Estados Unidos. Y de los equipos sudamericanos fuera de Brasil y Argentina, que también están y participarán en el Mundial. Después de los equipos de América Latina, mi simpatía es con España. Me parece Bueno, muy bien. ahora hablemos del tema para el que fuimos, Convocados. para el que los convocamos, sí. Sí. Este tema del Mundial de Fútbol y la piratería, pero que sea Luz Madrid primero que nos dé el titular de la temática para que usted interactúe con nosotros y luego entramos en acción aquí. Adelante, Luz. Buenos días, Renato, nuestros panelistas. El tema del día en pantalla para que usted pueda interactuar con nosotros a través de cada red social. De forma directa puede ingresar al código QR en pantalla y también ver la transmisión en vivo a través de TVC Play. El tema del día, el Mundial del Fútbol en Qatar y la piratería. Comparta su opinión con nosotros, Renato. Muchas gracias, Luz Madrid. Lucecita Madrid. Bueno, Ramón. Bueno, de verdad que en ocasión del Mundial de Qatar es un momento perfecto para hablar del tema de la piratería. Claro. Porque definitivamente hoy en día el contenido es rey, la gente, el consumidor aspira al mejor contenido y contenido de calidad masificado y de excelencia es el Mundial. Es una cita que nos convoca a todos definitivamente y es un perfecto ejemplo para hablar de piratería, de qué es la piratería, de quién es pirata, quién no es pirata y efectivamente tú lo dijiste, o sea, en Honduras vamos a ver el Mundial de Fútbol o por Televicentro o por Tigo Sports. Si usted no lo está viendo a través de esas 2 empresas, usted está viendo un producto que no está licenciado y que no es legal. Entonces es un ejemplo que me parece absolutamente válido para hablar de la piratería. La piratería va mucho más allá del Mundial. Claro. Pero es un perfecto ejemplo y es una muy buena puerta de entrada para abordar el tema definitivamente. Y lo que queremos es informar,
crear conciencia, porque muchísima gente lo sabe cuando consume productos ilegales, pero muchísima gente no. Entonces yo creo que este foro es perfecto, es apropiado para difundir el tema del contenido no licenciado o contenido ilegal o lo que se conoce como contenido pirata. Yo creo que el concepto de piratería ya todo el mundo lo sabe. Indistintamente que uno haya o no pasado por una universidad, ya la mayor parte sabemos que es piratear y que es piratería. Si yo me encuentro con muchos amigos que me dicen, mira, el partido tal de tal liga, lo miré por un cable tal, porque ahí lo piratean, queda la gente. Sí, sin importar la condición económica y el nivel intelectual, ya la gente sabe que es piratear, pero refresquémosle el concepto piratería a la gente. Definitivamente piratear o el contenido ilegal es difundir o reproducir contenido para el cual usted no tiene autorización o licencia y además no ha pagado por ello, ¿ok? Entonces, la gente, como tú dices, mucha gente lo sabe. Es más, hay gente que se jacta y se pone una medalla porque ve un contenido por el cual no pagó. Entonces, tenemos que entender todos como economía global, economía de los países, que no hay tal cosa como un almuerzo gratis y siempre que vamos a una fiesta, alguien la paga. Alguien está pagando esa fiesta y me refiero al tema del quién paga los derechos, quién paga el contenido. Entonces, no está bien, en general, como comportamiento, que por ejemplo mis hijos me vean a mí consumiendo un contenido ilegal o pirata. Y ese es un mensaje que también hay que dejar a la sociedad y al mercado en general. ¿Eso está bien o está bien para unas cosas y para otras cosas no está bien? Entonces, creo que hay ejemplos de piratería como el contrabando que son mucho más fáciles de ejemplificar, productos de consumo masivo, porque ojo, no se piratea lo que no es masivo y lo que mucha gente no demanda, ¿ok? Licores, cigarrillos, sabemos que hay contrabando de eso, pues también hay contrabando de contenido, y el contrabando de contenido es la piratería. La piratería por distintos medios. La tecnología hoy en día nos permite piratear por distintos medios y de distintas formas se han multiplicado de manera exponencial las fuentes por las cuales se piratea el contenido. Y hay muchísimo lucro, muchísimos destinos inciertos de ese dinero y muchísimas empresas legalmente constituidas que invierten que están perdiendo mucha plata. Y el que primero pierde es el Estado, en este caso el Estado de Honduras. Pero no debería haber piratería, el Estado tiene todas las herramientas para combatir la piratería. Entonces por eso digo yo, ¿cómo si el Estado tiene todas las herramientas? ¿Cómo si el Estado sabe que pierde por la piratería? Por ejemplo con el Mundial de Fútbol, ¿cómo no van a combatir aquellos que transmiten partidos de fútbol de los cuales no han pagado derecho y que los piratean? ¿Cómo el Estado, si pierde, no los va a combatir? Siempre he hecho esa reflexión. Yo creo que es así, pero también te digo, y voy a romper una lanza por el Estado en este momento, porque se ha multiplicado la dificultad de perseguirlo. ¿De veras? Pero, claro, porque ahora son muchísimos medios. La Internet, lo que denominan IPTV, y por ahí te vas, es complicado. Sin embargo, hay que tener voluntad. Creo que las instituciones del Estado existen. Lo que hay que tener es mayor conocimiento, más voluntad y más ejecución para perseguirlo. Pero sí te digo que realmente cada día es más complicado. Y para eso estamos acá, para hablar de este tema. Sí, abogada. Legalmente hablando, considero, bueno, piratería está tipificado como un delito, ¿verdad? Es la violación al derecho de autor, es una rama de la propiedad intelectual. Es obligación del Estado proteger esos derechos, sin embargo, han habido prácticas que no han permitido el avance porque, además de todo, las instituciones involucradas no están siendo actualizadas en estas innovaciones tecnológicas. Para piratear hay muchas modalidades de hacerlo, no solamente el subreportaje, el uso de señales no autorizadas para un territorio. Ahorita estamos viendo la proliferación de empresas que a través del Internet o de sitios web están obteniendo las señales y distribuyéndolas, obteniendo simplemente ganancias sin el reconocimiento a los derechos protegidos. Estoy de acuerdo con Ramón cuando dice que es cuestión de voluntad. Cualquier problema
puede ser solventado si hay voluntad de las partes interesadas e involucradas, si están de acuerdo en obtener mejores resultados. Considero que hace falta mucha educación a los empresarios, porque son ellos los que principalmente están involucrados en este tema. Los empresarios locales, por medio de la piratería, piratería o violación a los derechos de autor, los empresarios que cometen estas infracciones lo que provocan es precisamente un impacto económico al no obtener una recaudación tributaria, ¿sí? Además, provocan una competencia desleal perjudicando a las empresas que formalmente están contribuyendo con los aportes que legalmente les corresponde. ¿Abogado? Sí. En cuanto a la piratería, sí, como lo dijo la abogada Nancy, es un delito. La piratería implica la reproducción ilegal, en el caso de retransmisiones, de emisiones de señal, implica esa reproducción, retransmisión ilegal de las señales, la comunicación al público. Esa retransmisión puede ser indirecta, en diferido, comunicarlo al público, cobrar un derecho de entrada, lo cual representa un daño a los intereses patrimoniales y a veces morales de los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos. Es importante establecer que tanto nuestra legislación interna como los tratados internacionales protegen los derechos de emisión de estas empresas de televisión. Entonces, con el tema específico de la retransmisión del Mundial, para que una empresa televisiva pueda retransmitir esa señal, esa emisión, viene obligada a obtener una autorización de la FIFA. Y esa autorización debe constar por escrito, porque nuestro artículo, el artículo 73 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, exige que sea por escrito. ¿Qué es este derechos conexos? Es importante hacer una aclaración, porque tenemos derechos de autor y derechos conexos. En cuanto a las señales de televisión, se les conoce derechos afines, derechos vecinos o derechos conexos a los derechos de autor. Porque en sí la retransmisión o la emisión de una señal per se no es una obra protegida, ¿sí? Porque no reúne características de originalidad como se le exige a una obra de derechos de autor, pero sí está afín, es conexo a los derechos de autor. ¿Por qué? Porque en esas emisiones se transmiten también obras. Hemos visto en el caso del Mundial, videos, todo en las inauguraciones, las interpretaciones, las ejecuciones, las coreografías, todos estos bailes, todas estas son obras que están protegidas y que el autor, el ejecutante, que también comprende los derechos de autor, a estos ejecutantes, a los artistas, tienen ese derecho de que su obra no se comunique. Entonces, ¿quién tiene los derechos? ¿Quién es el titular de esos derechos? Pues la FIFA. En este caso del Mundial de Fútbol, la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol asociado FIFA. Entonces, así como Televicentro y Tigo, para poder retransmitir estos partidos, debieron obtener una licencia, un contrato por escrito. Previo pago. Previo pago. Entonces, quien retransmite, ya sea en directo o en diferido, está cometiendo y esa retransmisión ilícito, un ilícito penal, porque está distribuyendo esa señal y está cobrando. Y entonces ahí es donde viene el grave perjuicio que se causa a las empresas que hacen ese esfuerzo y están pagando para poder
obtener esos derechos de retransmisión y podérselos pues, vender a sus usuarios. Esto de la piratería genera perjuicios enormes, Renato. Según estudios en Europa, en el 2019, la piratería generó como 2.500 millones de dólares, de euros. Imagínense cuánto eso implicó al fisco y ocasionó la pérdida de 120.000 empleos directos e indirectos por una sencilla razón. Eso en Europa. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Solo se han hecho estudios en 10 países de Sudamérica e incluyendo México. ¿Sabe a cuánto asciende? Hay un margen que va desde 800 a 5.000 millones de dólares de ingresos. ¿Cuánto representa eso en pérdidas para el Estado en impuestos? Una cantidad enorme. Entonces el perjuicio también al fisco es enorme, no solo a las empresas. Entonces, es importante que se unan esfuerzos y establecer políticas por parte del Estado para cumplir, ojo, para cumplir con los compromisos que hemos adquirido a nivel internacional. Porque estos derechos conexos, estas retransmisiones de señales, están protegidas por la Convención de Roma desde 1961. Su artículo 13 establece que los organismos de radiodifusión o los emisores de señales tienen el derecho de autorizar o prohibir que se retransmita sus emisiones, sus señales, que se fijen en cualquier soporte, porque a veces no se transmite, no se retransmite en forma directa, sino que se graba en un soporte físico y después se retransmite en diferido. También eso está prohibido. La reproducción de esas fijaciones y la comunicación al público. Ellos hablan, en ese instrumento se habla de comunicación al público en lugares donde se cobra una entrada. Pero también, además de este convenio, tenemos los acuerdos sobre aspectos de propiedad intelectual, derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los famosos ADPI. Y ahí también en su artículo 14 protege los derechos de estos organismos, y igual tienen los mismos derechos de prohibir esas retransmisiones y los que ya dije anteriormente. Y los estados, Honduras, entre ellos, ha suscrito y ratificado ese acuerdo. Implica que si no cumplimos, si no combatimos la piratería, el país se expone a ser sancionado por la Organización Mundial de Comercio. Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, por eso yo decía, el Estado tiene todas las herramientas para combatir la piratería, sobre todo en las cableras de Honduras, autorizadas por Conatel, que reproducen eventos sin licencia y sin haber pagado. Yo sé que ahora el mundo digital y de la internet es complejísimo, ¿verdad? Pero también sobre ello hay regulaciones ya. Hay más de 300 Sí. empresas registradas ante Conatel entre proveedores de televisión por suscripción e ISPs que son proveedores de internet, y hay otro 30 o 40% no registrado ante Conatel que distribuye también este tipo de contenido. Así que estos son números que son absolutamente un hecho. Y hay un tema importante alrededor del fútbol que lo tomamos en ocasión del Mundial, pero en general no se piratea lo que no se demanda en gran medida, ¿ok? Claro. Porque no tiene sentido. Esta casa, Televicentro, es víctima de problemas de contenido, en dramáticos, por los cuales paga derechos. ¿Qué sucede cuando hay una telenovela que es transmitida por un feed satelital
en capítulos más avanzados a los que están estipulados para Honduras. Eso es distribución ilegal, al margen absolutamente, sin pagarla. Entonces somos afectados más allá del fútbol. Pero definitivamente el fútbol es el gran protagonista, o el deporte en general, porque los eventos en vivo son de alta demanda. Nosotros también, en ocasión del Mundial y del fútbol, ahora a través de Tigo, Honduras, el mercado de Honduras y el pueblo de Honduras puede ver la Liga Española a través de nuestro canal ViX Plus, la Liga Contigo. Esto era algo que se demandaba, se quería, y para lograrlo, ¿qué hemos tenido que hacer? Sentarnos, negociar. Con la Liga Santander. Claro, pagar derechos, y ahora en Honduras podemos ver todos los partidos de la Liga Española. Yo lo tengo, y pago $5 mensuales. Exactamente, por lo que te comentaba antes. Todas las cosas tienen un costo, y hay una contratación, y hay un marco legal, y hay alguien tiene que pagar, y todos pagamos por ver lo que queremos. Entonces, no es justo. Libre competencia se destruye, se golpea cuando alguien no paga nada por eso y simplemente entrega el mismo producto por el cual yo pagué. Entonces ahí está. Y el tema de Internet, de los proveedores de Internet, IPTV, señales por Internet, es también muy amplio en tema de la piratería. Hay un ejemplo muy interesante en esta industria, los que tenemos años en la industria, y hablando de deportes y de fútbol, que es la famosa rojadirecta.com, que fue una empresa que se hizo famosa, una señal, una distribución, un aglutinador de contenidos que se distribuía por Internet, todo tipo de contenido deportivo, mayormente fútbol, y que hay jurisprudencia, y no me quiero meter en el tema legal porque no soy el más experto, pero hay jurisprudencia en países como Uruguay, donde entre todos los operadores y el regulador se pusieron de acuerdo para bloquear las direcciones IP de esa página. ¿Cómo se llamaba, recuerda? Roja Directa. Roja Directa. René, yo me metí. Ramón, perdón. Yo me metí a Roja Directa. Es decir, cuando había un partido de la Liga y que estaba pendiente y que nadie lo estaba transmitiendo en Honduras, antes de que ustedes suscribieran ese contrato con la Liga Santander, porque hasta hace 2 meses Tigo está transmitiendo los partidos de la Liga Santander. Le pregunto a mi productor, ¿dónde puedo ver ese partido? Métete a Roja Directa, me dice. Métete a Roja Directa. Y más de algún partido lo vi por Roja Directa que no tenía autorización para transmitir esos partidos de la Liga. Pero si estuviera el Padre Ángel aquí, tendrías que confesarte porque... Sí. Claro. Por eso me interesó cuando tú dijiste que también los consumidores debemos primar la ética entre consumir una transmisión, un evento debidamente autorizado por un canal, por un medio autorizado, como es el Mundial de Fútbol, Televicentro o Tigo, o sabiendo que estamos consumiendo un evento de estos por un medio que no ha pagado derechos. Ahí es cuestión de ética del consumidor, y tú hablaste de eso hace algunos minutos. Porque la ética tiene una composición de cosas y unas actividades previas. Nosotros desde Tigo queremos centrarnos en 3 cosas, Renato. Apoyar a la comunicación, a comunicar. Esto es un espacio perfectamente que nos permite eso. Luego, a través de la comunicación, formar. ¿Y a quién formamos? Dando la información de qué es piratería y cómo se combate. Formamos a los usuarios, pero también formamos de alguna manera a las autoridades que no saben o que no son expertas. La Fiscalía, por ejemplo, en diferenciar qué es un contenido legal y qué es un contenido ilegal. Y nuestro tercer objetivo también, y creo que el foro me permite reiterarlo, es que nosotros vamos a defender los derechos por los cuales hemos pagado, ¿ok? Porque definitivamente las empresas se deben a sus clientes, pero también se deben a sus accionistas, inversionistas, que son los que colocan la plata para que... O sea, lo que yo entendí que nos has dicho, Ramón, es que van a reaccionar legalmente si ven que, por ejemplo, este Mundial de Fútbol lo transmiten algunos medios sin tener la autorización de FIFA. Es que además es nuestra responsabilidad, y la responsabilidad no se delega, y yo no me circunscribiría específicamente a legalmente, porque hay muchas instancias donde tú puedes reaccionar. Y te repito, esta es una, o sea, lo ponemos sobre la mesa, lo transparentamos, lo comunicamos, lo informamos para que la gente sepa en qué lugar de la autopista está, en el que está haciendo las cosas bien o en el que no está haciendo las cosas bien. Mira, que tengo una pregunta de un televidente.
¿qué crees tú ha producido un incremento en la piratería de contenido? ¿Por qué se ha fomentado la piratería? Interesante. ¿Por qué se ha fomentado la piratería? Porque esto me lleva, cuando escuche la respuesta de ustedes, a repreguntarles. Cualquier causa que sea por la que se ha incrementado la piratería, ¿se justifica que por mis ingresos consuma piratería? No. A eso voy, para que entremos también a un tema ético en que seamos responsables cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero esto será después de la pausa comercial, así que les sugiero su atención. Miren, estamos hablando del tema general de la piratería, pero yo les decía a ellos, si tenemos de cerca ya el Mundial de Fútbol, ¿por qué no tomamos como ejemplo el Mundial de Fútbol mejor para que la gente se interese? Porque todo el mundo está pendiente de ese Mundial de Fútbol y entienda el asunto y los alcances de la piratería y las repercusiones negativas para el Estado. Este Mundial de Fútbol ya lo escucharon ustedes aquí. Solo hay 2 instituciones autorizadas para transmitir, que son Televicentro y Tigo. Si usted ve por otro lado, ahí se está cometiendo un ilícito, con responsabilidad penal. De eso es lo que estamos hablando. Después de la pausa seguimos. Honduras opina a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Buenos días, excelente y qué bendición la visita y ayuda del Padre Ángel aquí en Honduras y el mundo. Y tengo una consulta. Si yo no compro el Mundial Plus, ¿no podré ver los 20 partidos en televisión normal? Nos pregunta nuestro televidente. Buenos días, para comunicarme con los encargados de la transmisión del Mundial, ¿con quién y a qué número me puedo comunicar? Buen día, Televicentro transmitirá todos los partidos del Mundial. ¿Hay que pagar o no? Nos pregunta nuestro televidente. Piratería, ¿qué consecuencias legales trae la piratería en Honduras? La piratería surge y triunfa porque se le niega a los pobres acceder a disfrutar eventos de acuerdo con la inversión, pero se debe ser más abierto. Feliz día. Buen día, Televicentro por sus canales habituales transmitirá el Mundial de Qatar. Renato. Qué bien esas preguntas, porque eso nos permite aclarar cómo es y cómo se van a distribuir. Yo era uno de los equivocados. Yo que no le he preguntado a mis ejecutivos que cómo iban a repartirse los partidos Tigo y Televicentro, porque ellos no me lo han dicho es por algo, y yo no iba a ir de sacón a preguntarles. Digo yo, si quieren informarme, que me informen. Pero bueno, aquí se adelanta a Ramón, y Ramón me ha sacado de una confusión, porque yo decía, los partidos de Televicentro me imagino que los va a transmitir TSI, los va a transmitir Canal 5, Mega, Telecadena, y también los va a transmitir el canal de Tigo Sport. Y aquí Ramón Gené me aclara cómo es que se van a transmitir esos partidos del Mundial de Fútbol. Por favor, Ramón. Lo primero, te voy a aclarar en lo que corresponde a Tigo, porque eso es la que me sé perfectamente, pero a nivel de la FIFA, lo que te comentaba, ¿quién tiene derechos de qué? Efectivamente, como estamos conversando desde que comenzó el programa, Televicentro y Tigo son los que tienen los derechos. En el caso de Tigo, nosotros tenemos los derechos para dispositivos móviles a través de nuestra app de Tigo Sports, ¿ok? Es decir, en el canal de televisión Tigo Sports no vas a ver el Mundial. Lo vas a ver a través de nuestra app con su réplica en la web en los dispositivos móviles. Para eso tenemos derecho. Entiendo que Televicentro tiene derechos para la televisión abierta, para los canales donde se difunde y se distribuye la señal de Televicentro. Ahora bien, qué partidos va a transmitir Televicentro, etcétera, etcétera, es un tema que no soy yo el que debe entrar a explicar esto. Lo que sí puedo decir es que a través de el app de Tigo Sports usted va a poder ver los 64 partidos del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Y como tú no me quieres decir lo de Televicentro, déjame que yo lo diga, porque ya tengo autorización para decirlo. Muy bien. Y voy a comenzar repitiendo lo que ya decía Ramón. Tigo y TVC van a transmitir el Mundial de Fútbol. TVC por televisión abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que usted mira el Mundial por Televicentro y no va a pagar absolutamente nada. De repente un frente a frente algún día de la primera semana del Mundial no va a salir porque vamos a estar viendo sin pagar algún partido de la primera fase. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, porque estoy viendo algunos mensajes y yo soy respetuoso de los mensajes.
ya había alguna gente hablando sin conocer plenamente el asunto. Ya les explicó Ramón cómo y dónde podrán ver los partidos a través de la empresa Tigo. Quedó muy claro. Entonces, Televicentro va a transmitir los partidos por televisión abierta, como lo ha hecho siempre en todos los mundiales, cable y web. Fíjense bien, los partidos de Televicentro por televisión abierta, cable y web. Así de simple. Y Tigo por móvil y web. Así es, ¿verdad? Así es, así exactamente, así es. Y dijiste algo que es bien interesante, porque hablando de que la gente opina y tiene algunas dudas, te lo dije al principio, no hay fiesta gratis, alguien paga esos derechos. Y si bien el mercado lo va a recibir en televisión abierta, hay que decir que hay anunciantes que con su pauta en el mundial, en el contenido, tanto en Televicentro como en Tigo, están pagando lo que ha sido la inversión en derechos para poder distribuir el contenido del Mundial del Fútbol en Honduras. Es interesante porque el no saber, no, es que yo lo veo gratis, tú lo ves, en teoría tú no lo estás pagando, pero alguien lo está pagando. Y ese es el concepto central de la piratería, que la gente dice, no, voy a ver algo sin pagarlo tú, porque lo está pagando otro. Eso es muy importante aclararlo, Renato. Sí. Y en Honduras, ¿quién lo está pagando? Usted que es empresario, usted que es micro, usted que es pequeño, usted que es mediano o gran empresario, ¿quién está pagando el Mundial de Fútbol para que se vea por Honduras? Tigo y Televicentro. Ellos son los que soltaron la plata, FIFA. Nosotros para transmitirlo por televisión abierta y por cable y web. Tigo por móvil y web. Entonces, ¿usted cree que es justo que alguien que no pague se valga de los que pagan para transmitir de manera ilícita, sin haber sacrificado, sin haber puesto un centavo el Mundial de Fútbol? Póngase en el plano de los empresarios, que hacen un esfuerzo y pagan para transmitir correctamente, legalmente, un evento como este del Mundial de Fútbol. Y que otros, solo porque el Estado es débil con sus instituciones para combatir la piratería, vengan y digan, a mí me sopla, yo no le pago nada a la FIFA y voy a transmitir ese evento. A mí me parece que no es justo, no es que me parece, estoy seguro que no es justo, no es legal. Y ahí entramos al tema ético también. Los deberes que tiene uno, ¿verdad?, como consumidor, al momento de decidir, aunque sea la misma señal, pero por lo menos que quede un cargo de conciencia. ¿Por dónde miro esto? ¿Por las empresas que pagan para transmitir correctamente o por los piratas? Es cuestión de formación también, de ética, de cómo ve la vida uno, de cómo se conduce en la vida uno, no sé. Creo que es parte de lo que se tiene que trabajar, hacer conciencia individualmente, ¿verdad? Creo que somos humanos capaces de diferenciar entre el bien y el mal. Entonces, es parte de nuestros valores inculcar esos valores y principios a la sociedad, primero en nuestra familia, poniendo el ejemplo, en la sociedad, luego motivando a las instituciones que tienen la obligación suficiente para hacer cumplir la protección de esos derechos. Claro. ¿Qué implicaciones legales hay? Hay muchas implicaciones legales, principalmente el respeto a los derechos de propiedad intelectual va a atraer inversión extranjera. ¿Qué consecuencia tiene la inversión extranjera? Generación de empleo. Eso mitiga la pobreza. Entonces es importante, desde mi punto de vista, enfocarnos en cultivar esos valores, esos principios éticos que incluye el respeto a los derechos de autor, ¿verdad? Son derechos ganados, adquiridos, trabajados para poder obtenerlos. Muchas gracias, abogada Nancy Guzmán. Ya va a intervenir el abogado Giovanni Hernández también. Pero miren, les quiero leer un comunicado del Instituto de la Propiedad que nos está llegando en este momento y del Gobierno de la República y de la FIFA también. Estoy hablando de pesos pesados, estoy hablando del Gobierno de Honduras, de una institución del Gobierno de Honduras que es el Instituto de la Propiedad y de la FIFA. Usted puede estar o no de acuerdo con Giovanni Infantino, pero él es el presidente de la FIFA actualmente. No es que estaba pensando que Josep Blatter, el expresidente de la FIFA, yo en todo me meto, pero es que como leo de todo, entonces me informo de todo.
Ya ese es otro rollo, ¿verdad? Yo es que se los comento como información para que ustedes la tengan. Es que este Mundial de Fútbol estuvo bien discutido cuando se asignó la sede, ¿te acuerdas, Ramón? Así es. Estados Unidos quería este Mundial. Así es. Entonces, al final la FIFA decidió otorgárselo a Qatar. Y después viene la Fiscalía de Estados Unidos, se mueve e investiga que hubo corrupción ahí en la designación de Qatar. Pues viene Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA, y dice que con los 5 votos que Platini de la UEFA tenía en la FIFA, fueron suficientes para que se inclinara por Qatar, la sede del Mundial de 2022. Y eso lo decía hace 3 días Joseph Blatter, dice. Mi sorpresa es que 6 meses después, dice, Qatar le está comprando no sé cuántos aviones Mirage de alta tecnología por 17.000 millones de euros a Francia. Pero ese es otro rollo. Yo es que lo digo como insumo porque me gusta estar informado, ¿verdad? El hecho es que ahora todos los países europeos y todos los que clasificaron van al Mundial de Fútbol. Usted puede tener sus creencias, sus discusiones sobre Qatar, pero el hecho es que ahí va a ser el Mundial de Fútbol y algunos países van y aún cuestionando los derechos humanos en Qatar, pero van a ese Mundial. Pues bien, aquí está el comunicado del gobierno de Honduras, de la FIFA y del Instituto de la Propiedad, que es parte del gobierno. La Dirección General de Propiedad Intelectual adscrita al Instituto de la Propiedad, por este medio comunica a todas las empresas de televisión abierta, por cable, medios inalámbricos, electrónicos, incluyendo Internet, y al público en general, que es prohibido cualquier uso, explotación, comunicación al público directa o indirecta, por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocer, distribución, transmisión y o retransmisión, difusión o comercialización del Mundial Qatar 2022, sin contar con la respectiva licencia, sublicencia o autorización por parte de los titulares y o de la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA. En observancia a lo establecido en la Ley de Derechos de Autor y de los derechos conexos referente a que la autorización del titular del derecho de autor y los derechos conexos será siempre expresa y escrita, presumiéndose ilícita toda reproducción o utilización hecha por quien no la tenga. La falta de autorización constituye una violación a los derechos de propiedad intelectual y será sancionado de conformidad a la Ley de Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, decreto número 4-99-AC, así como los tratados internacionales sobre la materia, sin perjuicio de la acción civil o penal que corresponda. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 9 de noviembre de 2022. Exhortamos al público en general a decir no a la piratería. ¿Quiénes divulgan este comunicado? El gobierno de Honduras, el gobierno que preside la presidenta Xiomara Castro y la institución que vela por los derechos de autor y propiedad intelectual, el Instituto de la Propiedad. ¿Y quién más? La Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Así que queda clarito más que el agua. Queda claro. Y quienes tienen aquí la licencia, porque pagaron muchos millones para transmitir, fueron Televicentro y Tigo. Por lo tanto, ya saben, ustedes van a transmitir, repítame Ramón, Vamos a transmitir para los dispositivos móviles a través de nuestra app, con su réplica en la web. Y nosotros, por televisión abierta, por nuestros canales abiertos, por nuestros canales históricos, el 5, el 3, el 7, Mega, yo no sé por dónde los van a transmitir, pero que los vamos a transmitir por televisión abierta, sí. Y además los vamos a transmitir por cable y web.
Televicentro. Ya saben por dónde pueden ver por Tigo. Claro, uno va en un carro y está un partido Brasil-Argentina, si es que se produce, me voy a la aplicación de Tigo y lo miro allí, ¿verdad? Me estaciono y miro el partido. Vamos a tener un mundial en horarios que mayormente vas a estar fuera de tu casa, con lo cual el dispositivo móvil se convierte en todo en tus manos, todo el fútbol en tus manos, que es lo que Tigo, a lo que estamos apostando hace mucho tiempo ya. Entonces, dígame usted, ¿hay opción para la gente que está diciendo, y los pobres por dónde vamos a ver? Bueno, por la televisión abierta. Por la televisión abierta. Y ahí están las opciones de Tigo. Y en estos tiempos, ¿quién no tiene un teléfono celular? Pero Renato, el tema pobres y piratería es un tema interesante. Sí, fíjate. Porque ¿Qué tal si hablamos de eso después de la pausa, Ramón? Perfecto, me parece. Después de la ese comunicado del gobierno está clarísimo. Está claro, está contundente. ¿Qué tal te pareció ese comunicado? No, me pareció, además de oportuno, absolutamente pertinente y en el momento justo. Creo que refuerza de manera contundente el mensaje que estamos dando todos los que nos hemos sentado en la mañana de hoy acá. Me parece absolutamente correcto. Porque, como te decía antes, la responsabilidad no se delega y todos tenemos una responsabilidad, y el Estado, a través de sus instituciones que están plasmadas allí, lo que está haciendo es cumpliendo con su responsabilidad. Sí. Me parece perfecto. Mira, antes de que intervenga de nuevo el abogado Giovanni Hernández y la abogada Nancy Guzmán, nos quedamos en el asunto de pobreza y piratería que tú te querías referir, Ramón Gené, pero te quiero dar un insumo de un televidente. Sí. Me dice un televidente, a su pregunta, la impunidad hace que haya piratería, me dice. Porque yo estaba preguntando por qué se ha incrementado la piratería, y me dice el televidente, la impunidad hace que haya piratería. Si hubiera sanciones ejemplares, esto cesaría. También intereses de políticos en muchas cableras que ofrecen en Honduras contenido pirata. Mira lo que me dice este televidente, ¿no? También intereses de políticos en muchas cableras que ofrecen en Honduras contenido pirata. Bueno, pobreza y piratería. Sí, pobreza, piratería, y yo agregaría un término más, miseria. Contribuye la piratería y la ilegalidad. ¿Qué financia al final del día esas cantidades de dinero ingentes que recibe la gente? No sabemos qué financia, pero no, habitualmente, históricamente, no financian cosas buenas. Ahora, el tema de pobreza y piratería, a todos nos cuestan las cosas. No es el que tiene más porque gana más o porque genera más ingresos que le tiene que costar más o menos. No se trata de pobreza o no pobreza. Mi comentario iba alrededor de que las cosas tienen un valor y el mismo valor es para todos. Cuando nos compramos una baleada, a ti no te cuesta más que a mí. Cuando nosotros somos competidores y los dos montamos un puesto de baleada, fíjate este ejemplo, en La Ceiba, allá en la línea, y resulta que competimos con el mismo producto, la misma baleada, pero nos tratamos de diferenciar. ¿En qué nos diferenciamos? Nos diferenciamos en producto, calidad, servicio, y si podemos, nos diferenciamos en precio, pero en líneas generales ofrecemos el mismo producto. Ahora, ¿qué sucede, Renato? Si a mí la harina me sale gratis, ¿cómo compites tú conmigo? Ya no puedes competir, porque te saqué del mercado. Ese es el ejemplo que yo pongo siempre. Y con el tema de la pobreza, es que si pagamos la cuenta entre dos, siempre nos va a salir mucho más caro que si lo pagamos entre cuatro, definitivamente. Claro, obvio. Entonces, el objetivo es que todo el mundo lo vea, que todos los que distribuyen paguen por el contenido de una manera directa o indirecta para que todo el mundo pueda tener acceso a los productos y al consumo de contenido a precios mucho más accesibles. Si la fiesta la pagan pocos, esos pagan mucho dinero y van a defender sus intereses. Y el precio y el costo de una cosa se traslada en el precio que el consumidor final termina pagando. Entonces, no es un tema de la pobreza. Y mira, es decir, a mí como consumidor, a mí me gustaría no pagar nunca por ver un evento que me interese a mí, nacional o internacional. Yo como consumidor, me gustaría que siempre todo fuera por televisión abierta. Pero analicen la tendencia mundial. Vayan por Europa.
Y sigamos con esto del fútbol, porque ya tenemos cerca el Mundial. Mira, hay países que las ligas no se transmiten por televisión abierta. Uno tiene que pagar cada partido de fútbol que mira, o asociarse a una empresa que por cable transmite los partidos, porque no se dan por televisión abierta. Así están casi todas las ligas importantes de Europa en este momento. Así es. Tú tienes que pagar por ver los partidos de fútbol. Pero es que... Esa es la tendencia. ¿Y qué sucede? Es que miren, es lógico. Inglaterra, por ejemplo, ¿cuál es la liga más influyente y poderosa económicamente? La Premier. Pero es que ahí la televisión paga por derechos unas millonadas en libras a los equipos de fútbol, equipos de segunda división recibiendo 100 millones de libras al año, de segunda división, pero por los derechos que paga la televisión. Y es que son los dueños de las televisoras inglesas, las que de su bolsa, no, ellos le cobran al público para transmitir los partidos de la liga inglesa, y así le pagan a los equipos esas cantidades millonarias. Así es el fútbol ahora en casi todas partes del mundo. Así es el fútbol y los eventos deportivos en casi todas partes del mundo. Así se sostienen los equipos y por eso hacen esas contrataciones de 200, 300 millones, que a mí me parece bárbaro también porque es muy desigual todo eso, pero esa es la tendencia que hay en este tipo de eventos. El contenido alguien lo paga. En los eventos en vivo tú compras tu ticket para verlo, lo estás pagando. En el contenido, bien sea en televisión abierta o en mecanismos de suscripción, alguien lo paga, y en televisión abierta lo paga el anunciante y en la suscripción lo paga el usuario final, pero siempre hay algo que lo paga. El contenido se paga por la vía del anunciante o por la vía de la suscripción. Eso es así, definitivamente. Y Maratón, España, Olimpia, Motagua, todos los equipos de liga, cada año me imagino que exigen más a las televisoras para autorizar a las televisoras a que transmitan sus partidos, porque los equipos quieren comprar buenos jugadores y los buenos jugadores cuestan dinero. Y así es esta cadena, así es esta cadena. Así es. Bueno, ¿qué más tengo que informar? Es que me están llegando varios mensajes. Pero un mensaje del público aquí, no sé qué tiene que ver con el tema. Pregúntale al señor gerente de Tigo para cuándo estará disponible la tecnología de teléfonos celulares sin chip. Eso es eSIM. Ya. Nosotros vamos a tener los desarrollos a finales del año. Ya, pero sin chip. Es un buen punto, pero los teléfonos que vamos a distribuir en el país vienen con la posibilidad, los que llegan pagando impuestos, van a venir con la posibilidad tanto de la tarjeta eSIM como de la tarjeta SIM card física. Pero el desarrollo de eSIM va a estar a finales del año. Bueno, como el abogado Giovanni Hernández, que rato nos está pidiendo la palabra, ¿verdad? Si estuviera al lado mío ahí, me estuviera pellizcando, ¿eh? Entonces vamos, porque él tiene nuevos elementos que decir, y luego interviene la abogada Nancy Guzmán. En cuanto a la protección de los derechos de autor y derechos conexos, es importante pues generar esa conciencia. Se debe proteger el derecho de autor, porque imagínense el esfuerzo intelectual que realiza el autor. Cuando hablamos de derecho de autor no solo debe referirse a la producción de un libro, pero veamos un ejemplo claro. El escribir un libro, eso implica estudio, esfuerzo, y que usted lo publique hoy y que venga el público y lo piratee, lo reproduzca. ¿Y dónde queda su esfuerzo? Eso por un lado. Y quiere decir de las obras de, por ejemplo, los software de computación. Si no protegemos la propiedad intelectual, se frena el desarrollo de la misma sociedad, la tecnología. Estos son obras del ingenio, hay que protegerlo. Y en cuanto a las emisiones de los organismos de radiodifusión, esa fue la discusión. Imagínense, para estas emisiones, el esfuerzo técnico empresarial que tiene que hacer un organismo de radiodifusión para emitir esas señales. Y los recursos económicos que eso implica. Un ejemplo patético es este programa. ¿Cuántos empleados hay aquí?
cuánto equipo tenemos. Entonces, hay un costo. Así la FIFA tiene un costo para montar el Mundial, y Tigo, Televicentro están pagando para poder retransmitir. Están erogando cantidades considerables de dinero para poder tener esos derechos. Entonces no es justo que venga otra persona sin tener esos derechos y lo retransmita. Y ahí es donde viene la respuesta al tema. ¿Qué es lo que ha generado la piratería? Pues obviamente una empresa pirata que no ha pagado por estos derechos de retransmisión, evidentemente se los va a ofrecer al público a un precio bajo, porque sus costos son bajos, mínimos, con relación a una empresa responsable que ha pagado sus derechos de retransmisión. También es un tema en cuanto a las empresas de compliance, que en nuestro país esto pues aquí inicia. Son pocas las empresas que tienen un programa de cumplimiento, pero las instituciones serias o instituciones reguladas, como las instituciones bancarias, por ejemplo, la ley les exige tener un programa de cumplimiento. Entonces, empresas responsables que tienen una cultura de cumplimiento dicen, no, yo tengo que cumplir la ley. No puedo retransmitir estas señales porque no tengo los derechos. Claro. Eso implica, como lo dice el comunicado, violentar el artículo 119 de nuestra ley sobre derecho de autor y derechos conexos, que reconocen los derechos de los organismos de radiodifusión para poder prohibir o autorizar esa retransmisión. Aprovecho este momento antes de escuchar a la abogada. ¿Qué sanciones contempla el Código Penal para la piratería, abogado? Está el artículo 389 del Código Penal, ya establece, regula los delitos contra el derecho de autor y los derechos conexos. Y en este caso, en específico, es un delito contra los derechos conexos de los titulares. En este caso serían, pues, los titulares de Televicentro que han pagado, han adquirido pues esa licencia para poder retransmitir. Entonces, como se dice en el comunicado, además la ley sobre derechos de autor y derechos conexos establece sanciones administrativas, que esta denuncia se pueden interponer ante la Oficina Administrativa de Derechos de Autor. ¿Y aparte de esas sanciones administrativas? También se puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público y la pena es de 3 a 6 años. Es más, una multa... ¿Cárcel? Sí, de 3 a 6 años. Bueno, ya esto deseable cambió. Antes se hablaba de esto, de hablar con un nuevo código, pues es el tema de que si había otras figuras, es conmutable o no. Pero ahora siempre se puede, si la pena es menor a 5 años, se puede sustituir por otra. Ya lo regula el Código Penal. Si la pena es menor de 5 años. Correcto, pero correcto. ¿De 6, ahí sí tiene, ahí se problema. Entonces, no se cambió, la pena sigue siendo la misma del código anterior. Sí, la multa se incrementó, que puede ser hasta el triple del beneficio obtenido o pretendido. Y si se obtiene $1 millón o $1 millón de dólares de beneficio, pues hasta el triple. 3 millones. Es importante, pues, además de incurrir en responsabilidad administrativa, responsabilidad civil también y responsabilidad penal. Muchas gracias. Abogado Giovanni Hernández. ¿Decía abogada Nancy Guzmán? Además, si son personas jurídicas, el cierre de establecimientos y de las empresas de 3 a 5 años, tengo entendido. Sí, esas son sanciones administrativas. No está en el Código Penal, pero son sanciones administrativas. Son sanciones fuertes, ¿no? Administrativas, así es. Creo que hablaba ahí un televidente de la impunidad. Creo yo que eso hace crecer la piratería, dice la impunidad. ¿Perdón? Que eso hace crecer la piratería. Estoy de acuerdo con él porque mientras no haya un precedente, creo que esto sigue y sigue. ¿Por qué? Porque hace falta conocimiento de
la protección a los derechos de autor. Hace falta poner en práctica esos derechos. La protección a los derechos de autor debe ser, que bueno fuera que sea de oficio esa protección, ¿verdad?, ese requerimiento de parte. Sin embargo, el Estado, al firmar los tratados internacionales, tiene la obligación de protegerlos, pero por falta de voluntad, por falta de conocimiento de las personas que dirigen o que están a cargo de ejecutar esas protecciones, es que no se ha logrado sentar un precedente, ¿verdad? Hace falta, yo motivaría mucho en la capacitación de todos entes gubernamentales que tienen que participar en prevenir, primero prevenir la violación, luego capacitar a las personas con ATEL, propiedad intelectual, a la Fiscalía. Nosotros trabajamos mucho con la Fiscalía de Propiedad Intelectual, agradecemos mucho la intervención que ellos han tenido en la protección de los derechos para la empresa para la cual trabajo. Sin embargo, me doy cuenta de que hace falta estar al día en todos estos avances, ¿verdad? Quisiera yo aprovechar para motivar al país en general, porque estaba leyendo precisamente para poder venir a dialogar acá con ustedes sobre un estudio que hizo el Centro de Política de Innovaciones Globales, es adscrito a la Cámara de Comercio Americana. Ellos hacen un estudio anual y me pude enterar que Honduras está incluido dentro de los 55 países que han hecho esfuerzos para mejorar estas protecciones. Ocupa de 55 países, ocupa el lugar número 35, pero no importa qué lugar, importa que ya está siendo tomado en cuenta, que está siendo visto, y precisamente esas son las implicaciones al no cumplir con estos acuerdos y con estos compromisos internacionales. Hay sanciones para el Estado. Entonces mi motivación es para seguir adelante, ¿verdad?, para motivar a estos empresarios. Muchos de los cableoperadores, según mi experiencia, son empresas familiares, ¿verdad? Entonces están poniendo en riesgo su patrimonio al no respetar, porque es un riesgo eminente al estar delinquiendo de alguna manera, porque en algún momento les va a llegar la justicia, ¿verdad? Entonces la motivación que hago es su patrimonio, cuídelo. Claro. Va a tener recompensa, la tiene ahora y la va a tener porque no está poniendo en riesgo su inversión. Muchas gracias, abogada. ¿No andas el calendario del Mundial, Ramón? Sí lo ando, pero... ¿Andas preparado, Ramón? No, sí lo ando. ¿Me lo prestas? Ve que es digital, Ramón. Claro, es digital. Imagina andar con papeles como antes. No, tengo que buscarlo. Es más, ya me pusiste un compromiso porque me pusiste nervioso a buscarlo aquí. Bueno. Sí, porque quiero ver cuál es el partido inaugural. El partido inaugural es Qatar-Ecuador. Qatar-Ecuador. 20 de noviembre. 20 de noviembre, domingo, 10 de la mañana, por Tigo App y web. Ya puedo decir y me imagino que si es domingo, a las 10 de la mañana, va por el 5. Por cable y web de nuestra empresa. Así es. ¿Y tú? Obvio que Televicentro, los canales de Televicentro están en nuestro cable también, eso es importante. Correcto, así es. Y nosotros vamos por app y web. Ok, así es. Qatar, Colombia. No, Qatar, Ecuador. Qatar, Ecuador, perdón. Sí. Qatar, Ecuador. El país anfitrión contra la selección ecuatoriana. Así se inaugura el Mundial de Fútbol en Qatar. El primer Mundial que yo recuerdo, yo del Mundial del 66 en Inglaterra no tengo ningún recuerdo para nada. Pero sí el Mundial del 70, el Mundial de México 70, que Brasil fue campeón y que en la final venció 4-1 a Italia. Aquel Brasil, ¿tú te acuerdas? No, yo era muy joven. ¿Y cómo parece que yo soy más joven que Ramón? No, vagamente, Renato, recuerdo. No, yo sí lo recuerdo. Aquí no se transmitió por televisión, aquí lo transmitió HRN, que tenía los derechos exclusivos. Aquel Mundial con Diógenes Cruz, Armando Cruz, fue el Brasil de Leao, no, Félix, acuérdeme, abogado, hombre, usted tiene ya casi la misma edad mía. Yo no había ni nacido. De veras. ¿Qué edad tiene, abogado?
No, ese tenía 2 años. Pues yo soy mayor que usted. Yo soy mayor que usted. Félix, Tostão, Rivelino, Gerson, qué selección mágica esa. Jairzinho, tremenda selección. Ahí me enamoré para toda la vida del fútbol brasilero. Luego vino el Mundial de Alemania 74, Argentina 78, fue mi primer año en la universidad. Luego vino el gran Mundial de nosotros, el Mundial que seguimos recordando, a pesar que hemos estado en 2 mundiales posteriores, ¿verdad? En Sudáfrica y en Brasil, el Mundial del 82, España, que le empatamos a España, el anfitrión, a un gol. Me acuerdo de ese mundial y ¿por qué estoy hablando de eso? Porque eran en junio. Claro. Eran en junio, después de que terminaban las ligas europeas, en junio. Pero este mundial va a ser noviembre, diciembre, si termina una semana antes de la Navidad, el 24, ¿verdad? Pero lo estamos disfrutando, sin lugar a dudas. Y ya sabe por dónde puede verlo por Tigo y por dónde puede ver ese mundial, todos los partidos, televisión abierta por nuestros canales, más cable y web. Y vamos a ver, el domingo 20, ¿qué es eso de la ceremonia de apertura es a las 9 de la mañana? A las 9 de la mañana. El partido Qatar versus Ecuador. Ahí está, a las 10 de la mañana es el partido. Por el 5, ¿verdad? Por el 5. Por ahí van a ver en televisión abierta la inauguración del Mundial de Qatar. Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos para seguir reflexionando sobre la piratería y sus repercusiones negativas. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ali Shackelford triste y horrorizada tras recientes muertes violentas de menores. Sí, hombre. Niños de 10, 14. 2 niños de 10 años, un varón y una mujer, en la última semana. Un niño de 14 años. Miren, niña de 12 años se quitó la vida en Santa Bárbara y dejó una carta. Yo debo decirlo con tristeza y lo digo aunque me duela, pero lo digo como reflexión para la institucionalidad del país y para todos los que hemos nacido y queremos a Honduras. Pero debemos hacer algo, porque nacer en Honduras en este momento, y esto es lo que me duele, pero lo debo decir, la falta de protección que tiene la niñez en Honduras. Nacer en Honduras es una desgracia en este momento. No hay protección para la niñez. No hay protección. El Estado debe hacer algo más cualitativo en función de que cada niño que nazca en Honduras tenga la garantía que no va a ser, si es niña, violada por su propia familia. Niñas de 10 años violadas por sus propios parientes. Niñas de 10 años secuestradas, son violadas y luego asesinadas. El Estado debe hacer algo más realmente. Nacer en Honduras, ahora mismo, es nacer sin garantías. Es una carga para un niño. Por eso este titular me mueve a reflexionar de esta manera. Y luego, bueno, vamos a otro titular que tiene Tu Nota. Pelé. Siento que veremos a Brasil ganar de nuevo un mundial. Vamos a ver si le sale a Pelé. Que Neymar y Vinicius y Rodrigo, no sé cuántos años más va a vivir Pelé, pero ha estado mal de salud. Sí. Por lo menos que le den esa satisfacción a Pelé de ver, no sé si su último mundial de fútbol. Y si es con el campeonato de Brasil, mejor todavía, ¿verdad? Aunque está Argentina. Está Argentina. En Europa yo miro que hay mucho análisis favorable a que Argentina puede ser campeón del mundo. Pero no te olvides que en la definición de fútbol en el diccionario, cuando tú lo buscas, dice: el fútbol es un deporte donde juegan 11 contra 11 y donde siempre gana Alemania. es que mira, Ramón, y hay que decirlo, Alemania es fiable. Mira, Alemania es fiable con su tecnología, con su fútbol. No tiene aquellas grandes estrellas, pero son tan perseverantes y disciplinados que por eso ha nacido esa frase de Ramón.
Repítemela, Ramón. El fútbol es un partido donde juegan 11 contra 11 y donde siempre gana Alemania. Por la fiabilidad. Es que es el concepto para definir a los alemanes. Por su educación, su disciplina, su democracia. Son fiables y son fiables hasta en el fútbol. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, y solo termino porque nos hace falta un corte comercial con este mensaje, pero este mensaje me lo hicieron llegar a las 7:34 minutos. Me pregunta un televidente, o una televidente, dice: ¿es cierto que estos partidos no se transmitirán en TV abierta y hay que pagar un costo adicional en dólares a la aplicación de TVC? ¡Qué barbaridad! Hasta el fútbol encareció. No, no es cierto. Ya le respondí a la señora o al señor que no es cierto. Los partidos van por televisión abierta, cable y web de Televicentro y por Tigo. En el app y su réplica en la web para dispositivos móviles. Así es. Así va a disfrutar usted el Mundial de Fútbol de Qatar. Para todos. Para todos. Gracias, Ramón. Gracias, abogada Nancy Guzmán. Gracias, Giovanni Hernández.